Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Este es un espacio del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. A campo abierto. Un programa sobre la economía popular y agricultura familiar sanjuanina. En la producción, Claudio González. Conducción, Ariel López y Guillermo Delgado. Parece ser que ya no puedes ver ni lo blanco ni lo negro. Buenas y santas, estamos nuevamente en el microprograma Campo Abierto. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día compañero Ariel, buen día audiencia de Radio Nacional. Le mandamos saludos desde acá a Guillermo, que no ha podido venir hoy. Vamos haciendo cruces nosotros con el Guille. Hoy está justificado, está preparando ahí está preparando su trabajo. tesis ahí. Sí. Así que bueno, le vamos a dar permiso. Contarles un poquito que la semana que ha pasado se realizó acá en San Juan el Congreso Nacional de Políticas Públicas, CONAPU, el 8º Congreso. Estuvo muy interesante porque hubo muchos expositores, mucha gente que vino acá a San Juan a hablar, a dar charlas en una modalidad de, habían expositores, pero también había conversatorios, habían charlas de debate, así que ha estado muy interesante. Y para un poco introducirnos en el tema, nos habla un poco Florencia Ficardi, que estuvo en el armado de ese congreso y bueno, nos contaba esto. Este año la modalidad fue con conferencias a través de paneles, exposiciones. El congreso fue los días 17, 18 y 19 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales, con el aval de la Universidad Nacional de San Juan. La verdad que el Congreso de Políticas Públicas es, desde el primer momento, y ha sido una vez más, un espacio de discusión de la realidad argentina, de la realidad de nuestro país, de nuestro pueblo, y hemos podido hablar de esa realidad, hablar de nuestra realidad, a través de compañeros y compañeras muy comprometidos, desde sus tareas profesionales, intelectuales, militantes. A través de la voz de ellos hemos podido construir el momento en el que nos encontramos y también poner en discusión cómo vamos a transitar el momento que viene. El Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas es un espacio de discusión necesario para pensar, para discutir, pensar y proyectar la transformación de nuestro país, siempre con el objetivo de construir la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Un año más nos acompañaron en este congreso compañeros de otras provincias que vienen también de otras realidades y que le ponen la voz a la discusión de las políticas públicas y a la discusión de nuestro país, de nuestra región, de nuestra realidad. En este 8º congreso estuvieron presentes Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP, estuvo Isabel McDonald, conicetista, estuvo el padre Paco, sacerdote en la opción por los pobres, estuvo César Pafundi, un pensador de Cush, con una conferencia magistral de apertura del Congreso que denominó la Revolución de lo Pequeño, estuvo Adrián Cangi con una conferencia magistral también donde nos habló de políticas públicas y entre otros compañeros también vino un referente de la Brigada de Salud Nacional Irma Carrica, entre otros, ¿no? Hubieron otros referentes que fueron parte del Congreso, como también experiencias de San Juan que fueron parte del Congreso, como las brigadas educativas. Y en este caso, el Congreso de este año estuvo enmarcado en poder conjugar las experiencias de organización comunitaria, de lo popular, que incluso se acentuaron con la pandemia, con una mirada más desde la estatalidad, recuperando la importancia de estas experiencias de organización, de lo popular, de lo comunitario, de nuestro pueblo, para pensar y proyectar política pública. Y para rescatar la mirada de quienes construyen estos espacios de lo popular, para pensar el momento también. Ese fue el congreso de este año.
Estamos ya pensando el congreso que viene. Como decía al principio, es un congreso que realizamos hace 8 años y queremos proyectar el 9º en el 2023. Es un congreso que hemos hecho de manera ininterrumpida desde el año 2015. En el 2020 lo adaptamos a la virtualidad y es una decisión de este equipo, de ese grupo de compañeros, seguir proyectando el CONAPU, seguir generando este espacio de encuentro, de discusión y de generación de ideas para seguir pensando en cómo vamos a construir el futuro de nuestro país. Bueno, ahí escuchábamos a Florencia que nos contaba un poco sobre este congreso que se ha realizado. Vos, Claudio, pudiste estar ahí en una de las charlas. Sí, Ariel, yo particularmente estuve el día sábado, que era educación popular, digo, como una instancia de emancipación. Interesante, la verdad que interesante lo del Congreso, porque como decía ahí Florencia, la modalidad del Congreso como que le han dado una vuelta de tuerca ahí, digamos, que era sobre todo esto que decía, ¿no? Un debate de los temas de cada panel, y eso es lo rico, ¿no? El debate, qué pensar, y sobre todo la participación de muchos jóvenes, digamos, ¿no? Como que hay una mirada hacia una política pública con voz de todos, digamos, ¿no? Y yo quería decir algo, si de esto se trata el programa, Campo Abierto, digamos, de poder abrir las miradas, de escuchar todas estas personas que están trabajando por una política pública para los más vulnerables, para el sector, para aquellos. Bueno, vamos a escuchar a una compañera ahí. Justamente estuvo también en el Congreso. Vamos a escuchar a Dina Sánchez, que bueno, habla un poco sobre el tema de las gestiones que se hacen dentro de lo que es la economía social y solidaria. Ella viene de la UTEP, y bueno, y nos contaba un poco acerca de la mirada que hay y de los prejuicios también que hay en relación a la gente que trabaja dentro de la economía social y solidaria. Pero que cuán necesarios son no solo los espacios de encuentro, sino de debates, de intercambios colectivos, para poder pensar no solo en qué trabajo para qué futuro, y que ahí la economía popular juega un rol importante, sino también pensar políticas públicas, políticas sociales que puedan acompañar y fortalecer a un nuevo emergente, ¿no? Un nuevo emergente lo hablo ya más pensando en la construcción de nuestro gremio, que es la UTEP, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, porque después el recorrido claramente es mucho más de 20 años, algunas organizaciones un poco menos, otras un poco más, pero el recorrido de la economía popular viene muchos años atrás. Y en primer lugar, yo iba hace mucho en muchos espacios, porque se habla mucho de planes, ¿no? Cuando se habla de la economía popular, enseguida se relaciona con los planes. Y es porque se viene instalando muy fuertemente un sentido común desde los medios hegemónicos, obviamente desde una derecha, desde un capitalismo que entra en alianza muy fuerte y tiene todos los medios de comunicación. Entonces, vos prendés la tele y está los planeros, piden más planes, ¿no? Y es como, bueno, economía popular igual a planes sociales, ¿no? Y ese sentido común ha ido escalando, porque yo al principio era como, bueno, los movimientos sociales son la olla, son los comedores, son los merenderos. Nunca hablaban de todo esto que mencionaba el compañero Emiliano, que son las ramas de trabajo con las unidades productivas que hemos ido desarrollando en el transcurso de todos estos más de 20 años, ¿no? Y primero era esa acotación de decir los movimientos sociales igual a comedores. Y fue escalando y ahora es economía popular igual a planes sociales, los planeros, las planeras, ¿no? Sin ponerse en debate realmente
empezar a preguntarnos y a cuestionarnos de que hoy empecemos a diferenciar y que esto nos va a servir también a nosotros y a nosotras mismas. Hoy estuvimos con Emiliano recorriendo por ahí algunas construcciones y hay cosas que las tenemos que ir deconstruyendo desde adentro para poder dar la pelea afuera. Y es esto, que hay una gran diferencia entre empleo y trabajo. Si nosotros y nosotras empezamos a dar ese debate en todos los espacios, vamos a poder instalar otro sentido común. ¿Por qué? Porque creo que el mundo del trabajo ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado. Y que hoy es cierto que son cada vez menos las personas que tienen un empleo bajo relación de dependencia, con un patrón, una patronal, con todos los derechos laborales. Ahora, pero sí hay trabajo. Y ese trabajo, muchos y muchas nos lo inventamos. Muchos y muchas de las que estamos hoy en las organizaciones, en los movimientos sociales, venimos con una historia atrás también. Con una historia de decir, bueno, yo trabajé bajo relación de dependencia y me echaron, y así empieza mi transición en la economía popular, ¿no? Sobre todo las mujeres. No sé, nos quedamos sin trabajo, somos madres, somos jefes de hogar, ¿qué hacemos? Vendemos a veces chocolates en los trenes, o en los semáforos, ¿no? O nos subimos arriba de los colectivos a vender lo que podamos para ganarnos el mango. Eso es trabajo. Bueno, ahí escuchábamos a Dina y bueno, la verdad que nos deja pensando, reflexionando sobre todo esto que decíamos, ¿no? Cómo los grandes medios de comunicación crean sentido común y este prejuicio que hay para todos los que forman parte de la economía social y solidaria, que salen a inventarse el trabajo y que reciben planes. Hay toda una estigmatización en relación a eso, ¿no? De hecho, hasta hace poco está en este momento haciéndose una investigación. Hay un fiscal que está ahí investigando sobre el tema de los planes sociales, quiénes cobran, quiénes no, quiénes deben cobrarlo y no lo cobran. Había en un principio se comenzó a escuchar en los grandes medios que habían más de 200.000 personas que cobraban planes sociales y que compraban dólares, que no sé, vivían en un lujo total. Y esto se desmintió. El tema es que el ruido que hizo esta falsa noticia de que habían 200.000 planeros que no eran que no merecían tener el plan, tuvo mucho más repercusión que después, cuando salió el propio gobierno a decir, no, miren, de todos estos hay 2.000 personas que habría que no tendrían que recibir el plan. Entonces, la verdad que Dina ahí da en el blanco con esto de los prejuicios, de cómo los medios crean sentido común y decir, bueno, todos los que están dentro de esta economía social o que reciben una ayuda, un plan, son todos prácticamente delincuentes. Sí. Entonces, hay fiscales que se dedican a eso y a ver, digamos, este mismo fiscal fue el que estuvo haciendo huecos en la Patagonia buscando... Bueno, sí. Ahí te das cuenta, digamos, que esta gente, digamos, lo que hace es buscar y tratar de descubrir en los pobres a ver a dónde han metido la pata. Digamos, si tuvieran esa misma habilidad para controlar a las grandes empresas, a los monopolios, a todo eso, otro cantar sería, ¿no? Pero bueno. Sí. A mí lo que... Bueno, ya lo hemos escuchado en otras entrevistas a Dina, pero lo que me interesa ahí que ella plantea la diferencia entre trabajo y empleo, ¿no? Y bueno, estos conceptos, digamos, como que por ahí los medios hegemónicos los transversan, ¿no? Como que y entonces la gente no entiende de qué estamos hablando
que cree que es lo mismo, trabajo y empleo, y ella lo manifiesta bastante bien, ¿no? Y esto que decís vos, ¿no? Como yo justo venía para la radio y escuchaba que mediante... Has quedado mal de la voz, sí, claro, por los goles argentinos. Sí, la verdad que... Pero venía escuchando que mientras que se jugaba el partido de Argentina, Clarín, digamos, sí, o los medios, largaban unos títulos impresionantes, ¿no? Como que vuelve la pandemia, como que el tema... No, es una cosa de... Sí, es impresionante. Y esto de siempre buscarle, digamos, a los pobres o al humilde, buscarle la vuelta, a ver el error, a dónde se equivocó, a dónde está en falta, y no al revés, ¿no? Esto que decía yo, cómo este mismo fiscal jamás se le ocurrió investigar a Vicentín, por ejemplo, que había pedido préstamos a lo loco al Banco Nación, por poner un ejemplo. Cuántas otras grandes empresas que fugan dinero, bueno, eso no se investiga. Ahora, no se juzga tampoco. Los 20.000 pesos que cobra por un potencial trabaja alguna persona, eso sí tiene que ser investigado y van a fondo con eso. Exactamente. Bueno, esta es la estigmatización que hay sobre las personas que en este caso trabajan en la economía social y solidaria. Así que bueno, ojalá que estas miradas sean parejas. No con esto quiere decir que está permitido que alguien que no le corresponda tener un plan lo tenga, digamos. Sí, no estamos justificando eso. La responsabilidad sobre lo que recibe del Estado, ¿no? Pero bueno, esto un poco... Este congreso va a eso, ¿no? Al Congreso de Políticas Públicas que hace a empezar a una nueva discusión, ¿no? Lo que hablábamos antes de empezar el programa, esto de la gestión pública, quién se sienta para la gestión pública, quién decide para dónde va la política pública, y es muy interesante. Bueno, creería que esto ha sido todo por hoy. Seguramente vamos a continuar y a seguir en lo que queda. Ya entrando diciembre, ya nos quedan pocos programas. Mandamos desde acá saludos, como siempre, a toda la audiencia de Radio Nacional y a toda la audiencia de las radios comunitarias de San Juan que retransmiten este programa. Así que seguramente nos encontramos en la próxima.